Y bueno, vengo de dos partidos bastante incipios, se puede decir, ¿no? Pero bueno, vamos primero con lo primero. Primero jugó Millonarios el día de ayer, empató 0-0 contra Atlético Nacional. Un partido en el que tenía que ganar Millonarios, un partido que jugaba de local. No logró sacar nuevamente diferencias, nuevamente le costó sacar mucha diferencia al equipo azul de la capital del país. Verdaderamente que Millonarios, el partido de ayer no lo jugó bien. Hay que empezar por ahí. Millonarios el partido de ayer no lo jugó bien. Le faltó mucho. Si bien tuvo dos palos y tuvo alguna que otra jugada clara, verdaderamente que ayer no jugó muy bien. En los arranques de los tiempos, en tanto en el arranque del primero como en el arranque del segundo tiempo, verdaderamente jugó muy mal. Nacional lo arrancó presionando fuerte. Y si no es por, no sé, Montero y que también que Nacional con sus propios errores no lograba conectar una jugada muy clara al arco de Álvaro Montero, verdaderamente Millonarios no se iba en descuento, no le quedaba el partido patas arriba. Y cuando Millonarios logró entrar en partido, no conectó ni una jugada. Verdaderamente que es que yo ayer puedo decir que Millonarios no jugó absolutamente nada bien, porque le pesó, verdaderamente es que le pesó mucho a la localía. Yo no entiendo por qué Millonarios en cuadrangulares le pasan este tipo de cosas. Siento que a Millonarios como que a veces ni le conviene jugar de local, porque de local como que siente más presión. Inclusive también el anterior cuadrangular, inclusive de visitante, tampoco pudo. Entonces, ¿qué se le va a hacer? No, claramente Millonarios no está eliminado, claramente sigue de líder. Pero ya Santa Fe se vuelve a meter en la pelea. Nacional también ya lleva dos empates y Nacional uno sabe que siempre como va de menos a más en cuadrangulares. Once Caldas no creo que sí está más afuera que adentro, pero pues digamos que con ese empate el grupo queda muy abierto. Millonarios perfectamente podía haber picado en punta, pero no picó en punta y se queda corto. Pierde 2 puntos de local. Verdaderamente que no ganó uno, perdió dos. Pero bueno, arrancando el partido, verdaderamente que Millonarios no jugó bien. Lo arrancó presionando arriba Nacional. Inclusive hubo una jugada, si no estoy mal, de Kevin Viveros que casi termina en el arco. Obra de Álvaro Montero que no terminó en el arco. Y de ahí Millonarios no, ya cuando entró en partido como que no generaba mucho juego. Verdaderamente que a Millos, a no ser de que sea juego directo y que agarrara muy mal parado a Nacional, verdaderamente que yo vi que a Millonarios juntando juego le costó mucho hacerle daño a Atlético Nacional el día de ayer. Inclusive las jugadas más claras de Millonarios, que son los palos, vienen de jugadas quietas. Pues digamos que sí, la jugada quieta es algo que se prepara, es algo que te puede definir o no un partido, eso claramente no lo niega nadie. Pero es que si tu fútbol depende solamente de pelotas paradas, si no generas fútbol, no generas juego colectivo, no juegas en equipo, verdaderamente que queda muy difícil contra un equipo que no defiende mal, verdaderamente que Atlético Nacional no defiende mal. Y eso se vio ayer, verdaderamente que a Millonarios colectivamente, desde el juego colectivo y no desde el pelotazo y la pelota parada, le costó hacerle mucho daño a Atlético Nacional. Las jugadas más claras nuevamente son los palos y son pelotas paradas. No son como jugadas ahí de estrategia. Bueno, no, sí, las pelotas quietas son jugadas de estrategia. Me refiero a que no son como jugadas en conjunto, jugadas como en juego, como elaboración. No, verdaderamente que Millonarios en elaboración ya parece que no es nada el estilo de juego de Millonarios, o por lo menos lo que yo he visto en cuadrangulares. Porque verdaderamente que contra Santa Fe se ganó con una pelota ahí dividida de Radamel Falcao, que pues obviamente uno tiene que meterla, la ganó con gol de goleador. Y ayer termina empatando justamente porque nuevamente en elaboración le cuesta mucho a Millonarios. Yo no entiendo en qué momento le empezaron a pesar tanto el juego de elaboración a Millonarios. Yo no entiendo verdaderamente. Verdaderamente que depende mucho del pelotazo, de las pelotas paradas, que claramente son un estilo de juego, sí, pero uno también tiene que tener su juego colectivo. Porque pues, si un estilo no funciona, pues en Millonarios no hay plan B. Desafortunadamente no hay plan B. Y si Millonarios no agarraba muy mal parado a Nacional, tanto en el primer como el segundo tiempo, no era jugada clara de gol. Verdaderamente que Nacional tiene un retroceso muy bien marcado. A pesar de que sé que los hinchas de Nacional no están tan contentos con Gandolfi, verdaderamente que Atlético Nacional en cuanto a juego regresivo, en cuanto al retroceso, está muy bien armado. Y pues a ver, puede ser más nómina que técnico, ¿no? Pero pues eso también te habla de la jerarquía de los jugadores de Nacional. También obviamente yo sé
que le hacen falta jugadores. Ayer, por ejemplo, hizo mucha falta Kevin Palacios. Hizo mucha falta esa como explosión por la banda, que desafortunadamente no se tuvo porque Kevin Palacios anda lesionado. Pero ya de ahí, verdaderamente que es que a Millonarios no, pero Nacional tampoco proponía, verdaderamente que es un 0-0, es insípido, verdaderamente que no fue un buen partido, no jugaron bien ayer ninguno de los dos equipos, verdaderamente que fueron más ganas que fútbol, otra cosa. Verdaderamente que el partido de ayer no es nada para el espectador neutral, no le transmitió absolutamente nada. Verdaderamente yo perfectamente me pude haber quedado dormido y no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, verdaderamente que ese partido, tanto el partido de liga, de todos contra todos, como este partido, verdaderamente que han sido creo que los peores partidos que yo he visto en el año. Porque en ninguno de los dos se marcó diferencia, casi que en ninguno de los dos hubo tiros al arco. Los dos con más miedo a perder que ganas de ganar. Ninguno de los dos arriesgó, solo Millonarios inclusive al final arriesgó metiendo a Jordana. Más allá de eso, todos siempre fueron cambios posicionales, no, ninguno intentó arriesgar, ir por la victoria, sino hasta el final Millonarios que metió a Jordana por Cataño y cambió como de 4-2-3-1 a 4-4-2. Que justamente también esa es la otra, ¿no? Los dos equipos salen con la misma formación, 4-2-3-1. Entonces casi nunca veías que tuviera superioridad numérica algún que otro equipo, el equipo alguno que otro, porque normalmente tienen la misma formación, probablemente no en la misma estrategia, pero a fin de cuentas tienen la misma formación. Entonces, pues, si levantas la mirada y lo único que ves son camisetas verdes, o si lo otro que es que levantas la mirada y solo ves camisetas azules, pues queda muy difícil, ¿no? Verdaderamente que ninguno de los dos se arriesgó a nada ayer. Verdaderamente que ninguno de los dos intentó ir por la victoria. Los dos con más miedo a perder que ganas de ganar. Un partido totalmente insípido. Inclusive también con varias polémica arbitrar. Por ejemplo, con ese que para mí sí era penal. El penal de Álvaro Montero sobre Kevin Viveros. Y finalmente luego la otra jugada polémica que es cuando William Tecillo le mete como un golpe en la parte de atrás del pie a Falcao. Que también pudo haber sido penal porque era justamente en el área. Pero pues digamos que a pesar también de la polémica arbitral, del arbitraje perverso que tiene el fútbol profesional colombiano, que eso yo le he marcado en todo el campeonato, verdaderamente que es que no, o sea, no hay mucho que analizar, verdaderamente que es que si no se exigen, si no patean al arco, muy difícil de analizar porque básicamente se jugó fue en la mitad de cancha, no se jugó de tres cuartos para adelante y lo que se jugó de tres cuartos para adelante no fue determinante, o sea, verdaderamente que es que tanto ayer como Millonarios como Nacional no intentaron mucho atacar y en lo que atacaron no fueron precisos. Creo que fue inclusive un poco más preciso a veces Nacional que Millonarios, porque Nacional creo que sí pateó al arco. Creo que Millonarios ayer no tuvo ni un mísero tiro al arco. Tuvo dos pegadas en el palo y eso pues sientes que a veces que Millonarios tuvo jugadas más claras que Nacional, porque claramente Millonarios atacó más y tuvo pues esas dos jugadas en el palo. Pero si tú miras las estadísticas, verdaderamente que es que Nacional tuvo creo que tuvo más remates al arco que Millonarios. Creo que Millonarios en el primer tiempo no hizo un remate al arco. Los cambios para Millonarios tampoco es que hayan servido mucho, tampoco en Nacional, verdaderamente que fueron cambios muy posicionales, ninguno arriesgó, inclusive John Córdoba, si bien le aportó mucha velocidad y mucho dinamismo al juego de Millonarios el día de ayer, verdaderamente que en definición le pesa un montón, porque inclusive al final, como el minuto 89, minuto 80 inclusive, él manda una pelota a los aires, una pelota que uno verdaderamente dice, ¿cómo uno se puede llegar a comer eso? Porque intentó definir por arriba el arquero, pero la terminó mandando para el Movistar. Porque verdaderamente la manda por arriba del travesaño. Y, y verdaderamente que es que no tiene ningún. No hay por dónde verlo. O sea, realmente que es que el partido de ayer no tiene casi que ningún análisis. Porque inclusive el resultado te habla por sí solo. Es un partido en el que no se atacó, no se intentó. Y claramente el 0-0 a fin de cuentas termina siendo casi que un resultado justo. Porque pues, si tú juntas el hambre con las ganas de comer, pues lo que tienes es un despropósito insípido. Y pues sí, eso fue lo que se vio ayer. Verdaderamente que yo quedo muy desilusionado porque yo pensé que se le podían sacar los 3 puntos a Nacional en el Campín. Y más encima que queda el duelo de vuelta en el Atanasio. Si bien yo sé que muchos hinchas de Millonarios van a decir que probablemente Millonarios juega mejor en Medellín que aquí en Bogotá. Que allá en Bogotá porque
Porque pues obviamente Millonarios tiene como cierta hegemonía contra Nacional allá en el Atanasio, que no cae hace como 7 o 8 años por liga, no cae en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Pues yo la verdad es que también veo que Nacional, primero que el Nacional de ayer no tenía sus grandes figuras porque están con convocatoria con Selección Colombia, que luego vamos a hablar de eso. Pero inclusive así no pudo hacer nada Millonarios y encima queda el duelo en Medellín y para el duelo en Medellín creo que ya no va a haber convocatoria. Inclusive ayer Danovis Vanguero jugó con roja encima. Claramente jugó por la convocatoria de Vargas y también de Joan Hernández y de Carlos Sarabia, selección sub-20 y de Juan Pablo Vargas a Costa Rica, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso hasta qué punto van a llegar esas hegemonías a la sanción. Y yo verdaderamente preferiría que Danovis Vanguero haga pagar ya su fecha de sanción. Porque yo creo que contra Nacional, si no está Danovis Vanguero. A ver, si no está Danovis Vanguero y vuelve Joan Hernández, no me voy a quejar mucho. Pero si todavía no vuelve. Bueno, sí, en teoría si no vuelve Joan Hernández, todavía tiene posibilidades Danovis Vanguero. Pero pues esperemos a ver qué pasa. También que no paga su fecha de sanción y yo no sé hasta qué punto sea buena idea poner a Joan Hernández. Joan Hernández yo lo vi contra Once Caldas y pues no tuvo su mejor partido, verdaderamente. Y ese partido terminó 2-2 y uno de los goles llega justamente por su banda. Entonces pues yo no sé hasta qué punto también puede ser buena idea dejar a Joan Hernández volver a tomar la banda porque ya se vio que después de esa lesión no es el mismo. Claramente viene una lesión muy larga, pero pues no es el mismo jugador que yo había visto en 2024, en el primer semestre del 2024, que fue increíblemente determinante para Millonarios, inclusive para la clasificación y en lo poco rescatable que de esa Libertadores del 2024, que fue un desastre total. Verdaderamente que Joan Hernández fue como el único acierto que se encontró en toda la nómina, falta de Anois Manguero, ¿no? Pero pues sí, verdaderamente que un despropósito, o sea, verdaderamente que ese partido fue muy insípido. Sí, verdaderamente que yo me hubiera dormido y yo no hubiera dicho nada. Verdaderamente que perfectamente yo me hubiera dormido, hubiera hecho algo mejor con mi tiempo en vez de estar viendo a Millonarios empatar con Atlético Nacional. Y pues Nacional tampoco intentó, claramente quien tenía la obligación era Millonarios, no Nacional, y pues queda el duelo en Medellín. Yo la verdad es que estoy preocupado porque Nacional en Medellín, con sus figuras, es pesado. Es pesado. A fin de cuentas, aunque los hinchas de Millonarios quieran decir que no, porque pues tenemos la hegemonía, tenemos la estadística a nuestro favor de los últimos años, verdaderamente que es que las estadísticas muestran todo menos lo importante y ahorita Nacional no viene en su mejor momento, pero pues es Atlético Nacional, siempre va de menos a más en los cuadrangulares y eso sobre todo lo mostró el año pasado en el segundo semestre, donde si bien arrancó bien el cuadrangular, luego se pinchó con Millonarios, pero luego terminó muy bien el cuadrangular. Así que pues será a ver qué pasa. Ojalá Millos después de este pinchazo que tuvo en el estadio del Campín se vuelva a volver a reponer y vuelva a sacar diferencias, más encima que se viene el doble duelo contra Once Caldas. Primero jugará en Manizales, luego jugará en Bogotá. Afortunadamente pues cierra de local y tiene la ventaja del punto invisible. Claramente la situación en contexto es diferente a la del año pasado en el segundo semestre. Pero pues será ver cuál será el resultado. De momento pues sí, un partido muy incipio, muy poco análisis que se le puede hacer. Verdaderamente que este video es muy corto por lo incipio que fue el partido. No hay mucho análisis que se le pueda hacer a este partido. Pero bueno, si tienen alguna opinión me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos vemos en el próximo análisis. Chao, chao.